Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde conocemos la trayectoria de los políticos y la vida pública del Estado y del país. Y en este episodio nos acompaña Alex Domínguez. Bienvenido. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buen día, gracias por recibirnos. No, pues muchas gracias por atender la invitación. Este es un espacio plural donde conocemos la trayectoria y hablar de Chihuahua y del priismo en los últimos años. Llámese muchos años hacia atrás, es hablar de Alex Domínguez, pero platícanos, ¿cómo empezaste en la política? Yo empiezo en la política de manera accidental, de alguna manera, porque yo empiezo en el colegio de bachilleres. En el colegio de bachilleres se organiza una planilla para competir por la sociedad de alumnos y una compañera mía me invita a hacerme cargo del comité de graduación, de la fiesta de la graduación. Y empezamos la planilla, ganamos la elección y yo me encargo el primer semestre de ir viéndolo el tema de la fiesta porque pues, duras todo el año, pues, ¿verdad? Entonces, resulta que en aquel tiempo había sociedad de alumnos en el turno matutino y en el turno vespertino. Yo estaba en el vespertino. Y resulta que al presidente lo corren porque reprobó. Okay. Y entonces el director, Agustín Romo, que en paz descanse, me manda a hablar a mí y a esta compañera que te comparto y me dice, oiga, usted ya va a sexto semestre, trae buenas calificaciones, usted va a ser el presidente. Y le dije, no, ¿yo por qué? Pues, porque le digo yo, ¿va? Y entonces así llegué a la sociedad de alumnos un semestre, el sexto semestre, y así empecé. ¿Y tenías algún involucramiento dentro de algún tema político? ¿Te gustaba la historia? ¿Algún tema la social? historia y ese tema sí, ¿va? Obviamente conocía la historia del PRI, del PAN, conocía varios temas, pero no estaba participando activamente en la política. En mi familia nadie se dedica a la política, yo soy el único que se dedica a la política, ni mi papá ni mi mamá, no soy hijo de político, pues, ¿va? Y entonces, pues, mi abuelo era abogado y, bueno, participaba un poco, pero no teníamos nosotros una participación activa en la política. Y entonces así empieza el tema en el bachilleres. Debo decirte que en ese tiempo era gobernador Francisco Barrio. Sí. Y el gobernador Barrio tenía una estrategia que me parece a mí muy interesante, o en aquel tiempo todavía me parece interesante, hacia las audiencias públicas. Y en sus audiencias públicas el gobernador invitaba a estar junto a él a presidentes o estudiantes. Ok. Valga la expresión, pues a lo mejor puede haber sido panista en ese tiempo, o sea, el gobierno. Pero cuando me invitaron a mí como presidente de la sociedad de alumnos a la audiencia con el gobernador, en aquel entonces, yo creo que ni de saber el personaje que acabo de mencionar, el licenciado Reza, él es secretario particular del gobernador, Luis Reza, si la memoria no me falla. Entonces cuando llego yo, pues chavo de la prepa, pues en la prepa estás pensando en otras cosas, no estás pensando necesariamente en el bien público de futuro, ¿va? Así es. Y me hace una grosería, la siento yo como una grosería, el secretario particular del gobernador en ese tiempo. Y entonces yo, chavalo, me levanté y me fui. Ok. Y desde ahí ya no tuve relación con nadie del PAN. Dije, no, estos tales por cuales, ¿verdad? Por un desaguisado, ¿verdad? Después me invitaron mucho porque yo participé alguna parte de mi vida en grupos de oración. Fui predicador y trabajé en los temas de evangelización en la Iglesia Católica. Y obviamente había gente ligada al PAN que ahí participaba y me invitaban mucho. Yo les platicaba, no, por esto no. Ajá. Por esto no, por esto no, por esto no y por esto no, ¿verdad? Y ya cuando entré a la universidad, a la Facultad de Derecho, que paso mi examen, empiezo a tener más interacción con buenos amigos míos, que hoy siguen siendo amigos míos, como Fernando Mendoza, secretario del tribunal, con Marcelo González Tachiquín, que estaban muy, muy metidos en el PRI, y muchos más. Mencionar siempre es omitir, ¿no? Y me voy metiendo al tema ya más de fondo en el PRI, de más activismo, de más presencia, y empiezo a hacer más política en la universidad. Sí, que la universidad en ese entonces era un semillero, sobre todo la Facultad de Derecho era un semillero político importante que disputaba tanto el PRI como el PAN y captaban, ¿no?, a los estudiantes que venían, sobre todo si ya tenías una trayectoria como en la sociedad de alumnos, pues ya tenías cierto cartel para poder llegar ahí en ese sentido. Sí, desde luego, valga la expresión, se peleaban mucho la plaza entre unos y otros. Yo te pongo un ejemplo, en mi generación, los priistas éramos unos y había panistas como Roberto Lara, el Pony, que estaba en la facultad, somos de la misma generación, pero él por otro lado, nosotros por esta, ¿va? Entonces ahí empecé a interactuar y ya me empecé a involucrar, y en 1995 participé en mi primera campaña electoral. Fui representante general en la campaña del profesor Miguel Ángel González. Okay. En el tercer distrito local, ganamos la elección y desde ahí mantengo una amistad muy cercana, muy firme con el profesor Miguel Ángel desde aquel tiempo. Y desde ahí, pues, no ha habido una campaña electoral de 1995 en que no haya participado yo en algo en el PRI.
¿Y dentro de la facultad participaste para alguna consejería, la sociedad de alumnos? ¿Cómo eran esas campañas? Porque siempre la Facultad de Derecho se ha catalogado que tiene campañas muy, muy apasionantes. Antes, porque ahora ya también se disputan en todas las facultades ya más apasionadas, pero existían muchos elementos dentro de esas campañas, que existía marketing político, existían grupos, existía la operación del día D. ¿Cómo viviste esas campañas dentro de la facultad? Fíjate que fue muy interesante. Yo fui jefe de grupo en el segundo año, segundo D, estaba en la tarde. Yo trabajaba en la mañana y estudié en la tarde porque yo estaba casado desde el primer año de la carrera, muy joven. Entonces, participaba muy activamente, y las campañas en la Facultad de Derecho, en aquel tiempo primero tenías que estar en un grupo, porque antes había grupos que trabajábamos todo el año, como los partidos políticos. Así es. El Grupo Unión, el Grupo Ateneo, el Grupo Enlace, que eran los que en ese tiempo estaban. Entonces yo participaba en el Grupo YUS. Entonces hacíamos actividades todo el año, actividades constantes, permanentes, que un antro, que una conferencia, que una rifa de libros, una rifa de cartones de cerveza, fiestas a los primeros años, así hacíamos de todo, ¿verdad? Claro. Y entonces era muy apasionante porque tenías que tener una actividad y presencia constante, pues, para tener una presencia entre el alumnado y poder competir. No puedes competir hasta tercer año, primero y segundo no puedes en aquel tiempo, entonces hasta tercer año. Okay. Yo compito en tercer año para consejero técnico. En ese año ganamos la sociedad de alumnos, pero cometimos un error garrafal como sociedad de alumnos, porque siempre es sociedad de alumnos sin el logo de nada más que el de la Facultad de Derecho. Entonces, quien fue presidente ese tiempo, Marcelo, le puso sociedad de alumnos y le puso el logo del YUS. Era como si ahorita pusiéramos el logo del gobierno, sí pintan de color azul, rojo y verdad, pero claro, si pusiéramos el logo del PAN en la figura del municipio, Ayuntamiento de Chihuahua, PAN. Ajá. Y entonces eso nos generó un rechazo brutal en la Facultad de Derecho. Y perdimos las elecciones. Solamente ganó un compañero de los 5 que competimos, porque competías en aquel tiempo en bloque, 2 candidatos al Consejo Universitario y 3 candidatos al Consejo Técnico. Solamente un compañero ganó, los demás perdimos. Y entonces pues fue un golpe brutal. Un compañero mío que es mi compadre, él perdió por 7 votos. No, pues. Entonces yo perdí como por 80 votos, pero 70, 80 votos. Perdí la consejería técnica. Y bueno, pues ya seguí todo el año, era jefe de grupo también tercero. Y al siguiente año vuelvo a competir para consejero técnico. Y ahí gano. Okay. Ahí gano por 70 votos. Pero ganamos la elección. Entonces ganamos ahí varios del grupo. Y ahí resolvimos, desde ese momento dijimos, el que saque más votos de nosotros es el candidato a los alumnos. No vamos a complicar, Okay. Necesitamos ganar. O sea, ya tenían un proceso interno. Un proceso interno de resolver cómo lo íbamos a hacer. Y eso fue planeado entre los líderes del grupo, el que saque más votos. Y sacó más votos en ese tiempo Carlos Sainz, hoy abogado, litigante. Y él fue el candidato y ganó la elección. Entonces ganamos los alumnos. Producto de ese desaguisado, de ese error de ponerle el nombre del grupo al tema de los alumnos, tuvimos que cambiar de nombre, nos refundamos. Y el YU se convirtió en Grupo Unión. Okay. Entonces nos transformamos y competimos y ganamos. Entonces, por lo tanto, la transformación a veces es buena, cambiar de logo y cambiar de concepción para poder competir de manera diferente. Claro. Y sumamos a otras gentes. Entonces, y ahí, perdón, ahí había políticos activos dentro del PRI que los apoyaban, los aconsejaban, sí, claro, les decían, por supuesto. ¿Quién pudiera haber sido una guía en ese Mira, entonces? Lo que pasa es que en ese tiempo, del 95 al 98, éramos oposición. Recordarás que pues gobernaba Barrio. Entonces teníamos diputados locales, como el maestro Miguel Etzel Maldonado, que en paz descanse, el profesor Miguel Ángel González, que eran ahí algunos de los nuestros. Debo decirte, el presidente del partido era el licenciado Oscar Villalobos, pero debo decirte que en ese tiempo hubo un grupo que se llamó Fórmula Independiente, con los que competimos el consejo, y ellos eran apoyados por el PRI, okay. No nosotros. Nosotros okay. No éramos apoyados por el PRI. La dirigencia estatal del PRI los encabezaba porque en aquel tiempo Omar Bazán, que era el dirigente de los jóvenes, apoyaba a ese grupo, no a nosotros. Okay. Entonces competimos contra la nomenclatura del PRI y teníamos una fortaleza interna en la facultad y ganamos, ellos no ganaron nada. Entonces ganamos nosotros la elección en la Facultad de Derecho. Entonces le pedimos apoyo a todo mundo, ¿verdad? Hicimos una rifa para poder financiarnos la campaña y tenías que ser muy creativo porque no tenías el apoyo de ¿qué te apoyaban? Carpetas, hojas, porque antes era más sencillo. Sí. O sea, eran carpetas, hojas, discurso, rollo, hasta andar en los salones, una que otra fiesta. No como ahora, ¿verdad? Que hay que meterle playeras. Hoy hay más marketing y más cosas que se entregan. Me parece a mí eso muy despropósito, pero bueno, en las universidades. Y antes no era tanto así. Era salonear, a lo mejor playeras, carpetas y hojas. Punto. No era más, Ok. Y
salen victoriosos de la universidad, tú ya no volviste a competir, ya saliste, egresaste o egreso en el quinto año. Antes los presidentes estaban ya cursando el quinto año. Yo termino. En ese tiempo, en el quinto año de la carrera, hay un grupo que se llama Colegiación Universitaria y hace un concurso para pasar de cuarto a quinto, un concurso para obtener una beca que se llamó Beca Luis Donaldo Colosio. Participamos 100 y 10 obtuvimos la beca. Vino el papá de Colosio a entregarnos la beca. Entonces ese último año, pues yo me la pasé de becado, muy a gusto, ¿verdad? Pues no pagué inscripción, no pagué colegiatura, me regalaron los libros, me regalaron mis gastos de titulación. Entonces, pues, para uno que ya estaba casado, pues era un alivio brutal, ¿verdad? Entonces ya el quinto año terminó, pero en el quinto año yo ya venía participando activamente en el PRI. Es 1998 cuando yo salgo, la elección de gobernador de Patricio, de alcalde de Reyes. Así es. Y yo quería ser candidato a candidato a regidor con Reyes, alcalde. Entonces yo me convertí en el coordinador de la campaña juvenil de Reyes Baeza, candidato a alcalde, precandidato y candidato. Y pues lucho por la regiduría y no soy. Me dice Reyes cuando me dice que no voy a hacer, porque tuvo la atención Reyes de decirme, oye, pues no vas a hacer. Luego me dice, te ganó el Frente Juvenil. ¿Cómo que el Frente Juvenil? Sí, don Ricardo Wilbur, un señor ya de más de 70 años, sí. Un empresario muy exitoso aquí de Chihuahua, que en paz descanse. Así es. Y ya, y cuando pasa eso, me invitan a ser candidato a diputado local suplente. Es decir, siendo yo estudiante del quinto año de la carrera, asumo como candidato a diputado local suplente del licenciado Sergio Martínez Garza, que después fue secretario general de gobierno. Así es. Entonces me aventé la campaña como en el quinto año, en exámenes finales, pues para cerrar la carrera. Para cerrar la carrera, yo traía promedio de 9.3, entonces la verdad que mal no me iba. Entonces fue muy estresante y yo teníamos en la campaña el suplente del suplente. Es decir, cuando yo tenía examen, iba otra persona a hacer la labor de tocar puertas de lo que a mí me tocaba. Y esa otra persona hoy es magistrado del Poder Judicial, el licenciado Jorge Ramírez, que somos compañeros de generación. Era el suplente del suplente, el supply del supply, decíamos. Pero nada que ver, ¿verdad? Él es güero, yo morenito, pues, o sea, la verdad es que nada que ver, pero bueno. Esas son experiencias muy padres porque pues me tocó ese tiempo en la carrera, concluyo la carrera y el licenciado Martínez Garza me invita a trabajar al Congreso. Y entro como asesor del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local. Perdón, esa campaña como en esa suplencia, ¿ganas tú la elección o...? Ganamos la elección. ¿Ganaron la elección? Ganamos el Martínez Garza y yo. Quedo como diputado local suplente. Okay. ¿Y qué sentías? ¿Eras muy joven en ese entonces? Pues era 23. Para eso. ¿Y en el partido paralelamente ya te habías afiliado o simplemente participabas como...? No, yo me afilié al partido desde 1994. Okay. Yo me afilié al partido en la elección de Luis Donaldo Colosio. Okay. Previo a la elección de Colosio, 92, entre 92 y 94 me afilié al PRI. ¿Y te afiliaste por una cuestión de un desaire del PAN que en ese momento sentiste con... o porque ya tenías una radiografía más clara de lo que querías en convicciones, el grupo al que pertenecías? ¿Por qué el PRI? Mira, aquí entras en la política o porque leíste los documentos básicos, la declaración de principios, programa de acción de los partidos políticos, o porque tu grupo de amigos también te vas involucrando. En mi caso fue el grupo de amigos. El grupo de amigos, todos nos metimos al PRI en ese tiempo. Pues yo no estado en el PAN porque eran gobierno, pues era más cómodo. Así es. Era gobierno, estaba el PAN. Me pasó lo que me pasó en ese tema, yo ligado a temas de la iglesia, valga la expresión, pues era, valga la expresión, pues como que más relación por allá, ¿no? Claro. Y mis papás siempre han sido priistas, simpatizantes, no militantes en aquel tiempo. Entonces, pues yo me incliné por el PRI, ¿va? Teniendo tíos que se militan en el PAN, participan en el PAN. Yo me metí al PRI por el grupo de amigos, pues. ¿Sentían que era como un acto revolucionario, sobre todo por la edad, el contexto que estaban viviendo, ser oposición? Claro, ser la oposición a Francisco Barrio, cuando teníamos el tema de las muertas de Juárez, cuando teníamos cuestiones de inseguridad, cuando había perdido la elección intermedia y luego lanza una campaña que le llamaba Los zapatos del gobernador y luego cuando atropellan a los alcaldes y en lugar de darles el dinero a los alcaldes bajan el recurso por medio de los recaudadores de renta en el programa Jalemos Parejo. Entonces pues veíamos esa lucha de actores políticos como don Pedro Domínguez, que mucha gente piensa que es mi papá, es un señor al que aprecié mucho, que le tengo mucho respeto, que en paz descanse y su hijo es mi amigo. Luchas desde el Congreso que hacían ellos en contra del tema del programa Jalemos Parejo, que era un acto violatorio totalmente al federalismo, y bueno, pues esas luchas te tocaron, me las viste, y luego veníamos con un perfil como Patricio, para ser candidato a gobernador, un buen alcalde, entonces bueno, pues te entusiasmaste en la lucha desde la oposición, ¿no? Claro. Llegas al Congreso después de haber vivido ya algunos procesos electorales estudiantiles, y luego procesos electorales reales, incluso ya llegabas como diputado suplente.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ya tenías idea? ¿Esperabas? ¿Tenías alguna expectativa? ¿Cómo lo viviste? No, porque llegas al Congreso y pues recién egresado de la facultad, pues qué experiencia vas a tener, Sí. ¿va? Más que pues ciertas cosas. Entonces fue importante porque te tocó o me tocaba junto con algún grupo de esos, pues revisar los temas de la contabilidad, los temas que tenían que ver con las cuentas públicas, hacerle discurso a los diputados, revisar reformas legales. Pues fue un tema muy interesante, pero no solo eso, también me tocaba atender la gestión del distrito, porque pues el propietario era el coordinador del grupo parlamentario del PRI, y pues yo estaba ahí con él, entonces me tocaba junto con hoy mi secretaria general, Kenia Durán, del Comité Directivo Estatal, me tocaba hacer esa revisión de temas de gestión y algunas cosas. Y ser el enlace también con el partido, algunos temas pues ahí más de corte político. Fue una experiencia importante porque me permitió conocer el Congreso desde adentro, conocer las comisiones, conocer los dictámenes, las reformas. Me tocó vivir el tema cuando se aumenta el impuesto sobre nómina, que se amparan todos los empresarios en contra de este impuesto, pues me tocó ver reuniones y estar presente en alguna toma de decisiones importante, en aquel tiempo siendo gobernador el contador Patricio Martínez. Entonces fue una experiencia muy padre, muy suave, conocer parte del estado, porque pues también salías de gira y veías algunas circunstancias estatales, y bueno, pues ahí seguimos avanzando en el tema del Congreso local, ¿no? Antes de terminar el periodo, tomas protesta como diputado, ¿no? Es correcto. En el 2001, yo me voy de candidato a regidor con Jorge Barús, que en paz descanse. Pasamos la campaña, ganamos, que para mí también fue una campaña muy padre, porque yo, sin ser hijo de político, teniendo mi trayectoria con la meritocracia del PRI, valga la expresión, Jorge Barús decide que yo sea el número 1 en la lista de regidores, sin yo haberlo conocido a Jorge Barús. Yo no conocía a Jorge, al ingeniero Barús. Al ingeniero Barús lo conocí en un tema del Congreso, cuando el gobierno de Patricio hace la carretera de Flores Magón, Sí. el entronque en el kilómetro 100, hubo muchos cuestionamientos. Y a mí me mandan del Congreso a hablar con el secretario para que me explique y pueda hacer una nota y una redacción de la información. Y el secretario me empieza a explicar la carretera tipo A, tipo B, tipo C. Y pues yo, ¿y eso con qué se come, va? Sí. Y entonces me dicen, ingeniero Barús, oiga, no me está entendiendo, ¿ah? Le dije, la verdad, no sé qué longitud tiene la tipo A, la tipo B. Y luego me dicen, ¿cómo es pendejo? Así me dice. Entonces digo, pues tal vez sí, pues no soy ingeniero, soy abogado. Claro. Y ya me explica. Ese fue mi primer encuentro con Jorge Barús. Y ya después, al tiempo, cuando es candidato, yo le organizo una reunión con jóvenes. Una muy buena reunión en el Leñador. Y ya cuando salimos de la reunión, pues muy contento, me mandan a hablar al día siguiente y me dicen, oiga, ¿quién hizo la reunión? Digo, ¿quién pagó la reunión? Le dije, ¿yo? Dije, yo conseguí, yo pagué. ¿Cómo? Entonces ese tipo de cosas, detalles de echarte para adelante, me contaron mucho con Jorge, con el ingeniero Barús, y me ponen en el primer lugar de la lista. Entonces, contra tal vez lo tradicional del PRI, ¿verdad? El sector de la CTM, que la CNOP, la CNC, todo, yo fui el número 1. Ganáramos o perdíamos, yo iba a ser regidor, ¿eh? Claro. Entonces, eso para mí fue muy satisfactorio. Y ya 1 mes y medio, 2 meses y medio, ganamos la elección el 1 de julio, y el 15 de julio asumo como diputado local. Es decir, 2 meses y medio fui diputado local, porque el Liceo Martínez Garza estaba director de gobernación y luego secretario general de gobierno. Y en esa diputación, en esos 2 meses y medio, fue un tema de sacar una reforma penal, donde fue todo un problema. Porque luego se aumentaban penas y las penalidades, algunas, ya toro pasado, hacer la reflexión y dices, tu hijo, pues nos faltó hacer esto, ¿eh? Había penalidades donde el abigeato tenía una penalidad más alta que el homicidio cometido en contra de una mujer. Y era cuando se empezaba a debatir todo el tema de si se tipificaba el feminicidio o no se tipificaba el feminicidio. Entonces me tocó enfrentar en el diálogo, conocerlas, valorar lo que hacían, a Irma Campos Madrigal, que en paz descanse, esposa de don Jaime García Chávez, a Alma Gómez Caballero, a Lucha Castro, obviamente, a muchas mujeres pues que andaban en ese grupo, ¿no? Entonces me tocó interactuar con ellas porque pues ahí me tocaba, yo estaba en la Comisión de Gobernación y me tocaba ver esos temas. Entonces fue una llegada muy disruptiva al Congreso porque estaba esa reforma. Entonces había que estudiar mucho derecho penal, había que consultar. Claro. Y bueno, pues la verdad es que fue muy, muy padre pues ese periodo. Fue poco, pero se disfrutó. Fue poco, pero fue intenso. Ok, muy bien. Luego, ¿qué pasa en la campaña? Ganan, llegas a la regiduría número 1. ¿Sentiste que ahí era a lo mejor tu momento para poder ahora sí destacar después de venir de la experiencia del Congreso, de toda esta experiencia estudiantil, de las campañas?
ya llegas con un nombre por ser el regidor número 1. ¿Cómo te sentiste al asumir como regidor? Me sentí muy a gusto, me sentí muy cómodo, muy padre, la verdad. Pero también, previo a la llegada, 3 personas, Pedro Domínguez Jr. o Pedro Ignacio Domínguez, Lisa Aguilera y un servidor, veníamos de trabajar ellos dos en la Secretaría General y yo en el Congreso. Y previo a asumir hicimos un proyecto de reforma al reglamento para que lo aprobaran los regidores, para poder acomodar todo el tema de las comisiones. Un tema muy técnico, pues teníamos de ser técnicos en la otra parte. Claro. Y fue una experiencia también muy suave el lograr eso, porque éramos los regidores. Luego en el inter de la toma de protesta me habla el ingeniero Barús y me pide que sea el coordinador de los regidores aparte. Ok. Pues asumo como coordinador con liderazgos como gente de gran talento como Ramiro Valles, el director de la Facultad de Contaduría, como Manuel Portillo Galo, que es un ingeniero que ha hecho todos los cálculos de todos los puentes que puedas ver aquí en la ciudad, de Yolanda Sigala, una seccional, de 2 maestras, Cristi Vega y Felipa Soto, de la sección 8 y la sección 42, de Pancho Salcido, de la CTM en aquel tiempo, de Pedro Ignacio Domínguez, de Elisa Aguilera, Juan Carlos Villerías y un servidor, éramos los 10 regidores del PRI. Y entonces, bueno, pues te tocaba estar en las negociaciones y viendo, y fue una experiencia pues muy suave cuando asumes, porque luego el ingeniero Barús era un hombre muy firme, muy puntual, y entonces había que ajustarse pues a las presiones que el propio alcalde tenía. Y bueno, pues eras una gente que venía y que no lo venía acompañando a él en todo su trayecto, pues lo conociste en la campaña y le caíste bien, te le hiciste útil, inteligente o no sé qué, y te dio la oportunidad, pues, claro. Entonces, y como había que coordinador, había que aprovechar la oportunidad. Fueron 3 años muy padres, de mucho aprendizaje. Lamentablemente el ingeniero Barús muere, así es. fallece, y al fallecer el ingeniero Barús, pues fue un golpe muy duro. Nosotros veníamos saliendo de la Comisión de Desarrollo Urbano, y veníamos bajando justo por la avenida Zarco, pasando el Comité Directivo Estatal del PAN, y adelante de mí iba el doctor Manuel Portillo Galo, que es muy amigo del ingeniero Barús, y iba yo atrás en mi carro, y escucho en el radio que hospitalizan a Jorge Barús. Entonces le hablo por el celular y le digo, pasó esto, y nos fuimos los dos a Cima. Y entramos, llegamos, y cuando entramos salió el arquitecto Roberto Chávez, director de Desarrollo Urbano, y nos dice, acaba de fallecer Jorge. Pues fue un impacto muy fuerte, entonces me tocó estar ahí en el hospital. El gobernador Patricio Martínez venía de fuera, llegó el gobernador Martínez al hospital y luego nos pidieron que el contador Alejandro Cano, que era el suplente, el licenciado Fernando Ríos Moreno y un servidor, atendiéramos a los medios y comunicáramos a los medios el fallecimiento del ingeniero Barús. Desde ahí fue un tema, dices tú, caray, esto es de veras, Claro. Es una experiencia que a mis 23, 24 años, pues no está sencilla, y fue un golpe así de raro, muy complejo. Fallece el ingeniero y nos vamos al Palacio de Gobierno con los secretarios del gobernador Martínez, el alcalde electo, Manuel Portillo y yo. Y está todo el gabinete del contador Martínez, pues voy a cometer algunas infidencias, pero pues ya, todo pasado. Yo recuerdo a Patricio, que era muy amigo de Jorge Barús, lo recuerdo llorando, lo recuerdo, valga la redundancia, haciendo recuerdos de cuándo conoció al ingeniero Barús, cómo lo conoció, de la eficiencia de Jorge Barús cuando hicieron toda la transformación del Palomar, y platicaba Patricio, el contador Martínez, todas esas historias que uno las ve en obras, ¿verdad? Pero las ven en el hecho de cuando fueron construyendo todo ese tipo de cosas, y bueno, pues lloraba, se levantaba a las 10 y iba a su despacho, porque pues no aguantaba ahí el tema. Y recuerdo que en esa plática algunos opinaban, porque se habló, obviamente, de los funerales del ingeniero Barús, y se habló de la toma de protesta del alcalde. Había que darle certidumbre a los chihuahuenses porque había fallecido el alcalde y había un nuevo alcalde, ¿verdad? Y se hablaba mucho de cómo tenía que asumir el nuevo alcalde. Si en un evento en el Salón 12 de Octubre, o un evento en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro de los Seres, un evento chico, un evento grande, ¿en qué condiciones? Ahí se termina de declarar 3 días de luto en la ciudad, y se determina, se hace un debate de cómo. Y en el debate del cómo iba ganando el hacer un evento en el Teatro de la Ciudad. Iba ganando ese tema. Y en el iba ganando ese tema, haz de cuenta que es una mesa como esta, rectangular, donde te encuentras tú, estaba el contador Martínez, el gobernador, y en el otro extremo estaba yo y estaba Manuel Portillo. Y yo le decía a Manuel, muy amigo Jorge Barús, le decía, oye Manuel, no me parece que sea en el evento, un evento grande. Hay que guardar el luto por el ingeniero. Y yo fui, me insistí, aquí en corto. Pues, joven, imprudente, lo que tú quieras, pues levanté la mano. Okay. Levanté la mano en la reunión con todos los secretarios, Chito Solís, Víctor Anchondo, Graciela Ortiz, José Luis García Madegoitia, Beto Cano, Arturo Proal,
pues te estoy hablando de personajes, ¿verdad? Ujú. Y cuando hablo, le digo, oiga, gobernador, me parece a mí, señor gobernador, que debiéramos de hacer un evento en el Salón 12 de Octubre, un evento cuidado, prudente, guardar el luto del alcalde, un evento sobrio, y yo me fui por esa parte. Y Patricio me escuchó y la registró. No contestó. Y ya, silencio en la mesa. Ya se dieron otro tema, no se tomó la definición. Y luego al tiempo vuelve a surgir el tema en la mesa. Y yo pues yo ya traía mi idea y volví a levantar la mano. Okay. Y luego me dice Patricio, sí, regidor. Sí, así mejor, sí, regidor. Y ya, pues agarro, me Patricio y le digo, señor gobernador, perdón por ser tan reiterativo. Pero yo, esto, paz, y me interrumpe Patricio y le pega a la mesa. Paz, señor regidor. Puedo estar de acuerdo con usted, pero tenemos que darle certidumbre a los chihuahuenses. Y no puede llegar un alcalde con el dolor que tenemos todos, porque Jorge era mi amigo, no puede un alcalde débil y viéndose como que no puede enfrentar los retos que tiene la gran capital del estado. Ay, caray. Y yo le dije, está bien, señor gobernador, pero mantengo mi postura. Y paz, se acaba la reunión, y ya salgo de la reunión y algunos secretarios me dicen, no, muy bien que le dijo, qué bueno que le dijo. Yo por dentro, pues ¿qué le dijeron ustedes? ¿Verdad? Pues, Sí. y al final, porque fue 3 momentos en esa reunión, nos vamos al Cabildo con Alejandro Cano, sin tomar una decisión, y vamos en el camino Alejandro Cano, Manuel Portillo y yo, caminando del Palacio de Gobierno a la Presidencia, y me veía diciendo Cano, que yo acá no lo conocí en la campaña. Me decía Tocayo, entonces me dice Tocayo, pues ahí te encargo, ayúdame esto y lo otro, Tocayo, tú conoces, Tocayo. No, sí, pues yo estoy para ayudarle a Chihuahua, a darte a ti, cabrón. Había mucho nerviosismo en Alejandro Cano. Había nerviosismo en Alejandro porque, bueno, es una experiencia diferente, un empresario exitoso, ¿verdad? Muy inteligente, y bueno, pues era una experiencia totalmente distinta del tema del servicio público, ¿verdad? Claro. Lo que sí es que es un hombre muy inteligente, un hombre muy echado para adelante, que eso le ayudó mucho a Alejandro. Y regresamos, tenemos la reunión con los regidores, y en el tema de los regidores se acuerda pues los funerales del ingeniero Barús, cómo iba a llevar el ingeniero Barús, todo el tema del acto solemne para despedir al alcalde, y los regidores le piden a Manuel Portillo que él dé el discurso de los regidores o del ayuntamiento para despedir al ingeniero Barús en cuerpo presente. ¿Por qué Manuel? Porque era el amigo de Jorge Barús, del ingeniero Barús, y no quiso, dice no, yo no podría. Y entonces, bueno, todos dicen, no, pues el coordinador del PRI, o sea, yo. Ok. Entonces dices tú, pues órale, va. Y vea, pues acordamos eso y nos regresamos a Palacio. Ya cuando estamos en la reunión, volvemos a tocar el tema de la toma de protesta, y Alejandro Cano levanta la mano y le pide a Patricio, dice, gobernador, deme 5 minutos en privado. Sí, claro, y se van ellos dos. Y ya cuando regresan, dice el gobernador, la decisión del alcalde electo es que sea en el 12 de octubre. Y no se hace evento en el Teatro de la Ciudad, sino en el 12 de octubre. Okay. Entonces, bueno, pues no, en la sala de Cabildo, no en el salón, en la sala de Cabildo, okay, se hace la toma de protesta del contador Alejandro Cano. Entonces, bueno, pues son momentos muy complicados. Claro. Cuando viene el funeral del ingeniero Barús, me toca hablar, de hecho lo tengo por ahí en un video, en aquel tiempo los videos de VHS, ya te imaginarás, ¿no? Sí. Y veo sentada a doña Julieta, a Jorge y a Julieta, la hija. Y Julieta, la hija, estaba embarazada, recuerdo muy bien ese hecho. Recuerdo que el ingeniero Barús decía, mi nieto, no me acuerdo si es niño ni nada, pero decía, mi nieto va a ser el único chihuahuense que va a tener 2 abuelos exalcaldes. Don Ramiro Cota, que en paz descanse, y Jorge Barús. Así es. Eso decía mucho, lo decía el ingeniero Barús, que en paz descanse. Lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Y cuando los veo, se me va la voz. No. Pues empiezo a llorar, se me va la voz. Y fue un discurso medio, pues entre llorando, entre con fuerza, muy complicado, la verdad, de los momentos más difíciles que he vivido yo en un discurso. Después vinieron momentos más complejos en el 2016 que si alcanzamos los platicamos, pero claro, fue un momento muy, muy complejo ese tiempo. Y ya salimos, y ya pues pasa todo lo que tiene que pasar, y ya pues, funerales y todo, ¿no? Y a los días pues viene la toma de protesta del alcalde. Y en ese tiempo, a mí nunca me ha gustado rasurarme. Si a mí me salía la barba bien, no me rasuraba. Me salía muy mal. Y no me gusta rasurarme. Me rasuro muy rápido y me corto. Okay. Cuando íbamos a la toma de protesta del alcalde, yo me acuerdo que me corté por acá casi un cortadón aquí. Uh-huh. Recuerdo muy bien. Entonces, un curite. Lo recuerdo porque salgo en una foto con Patricio. Y vamos entrando juntos el gobernador Martínez y yo ya a la toma de protesta del alcalde, que me tocó la comisión de recepción.
Y cuando vamos, me dice Patricio, yo no sé si él lo recuerde, pero al menos yo sí lo recuerdo porque pues, es el gobernador, ¿verdad? Claro. Después te comentaré otras también de Patricio, pero es el gobernador. Y me dice el gobernador Martínez, no se equivocó, regidor. Qué bueno que fue insistente. Pues bueno, pues son satisfacciones personales, claro, porque al final del día pues hizo algo, no como tú quisiste, sino tal vez como mejor convenía. Y se toma la protesta del presidente municipal electo, Alejandro Cano, y desde ese tiempo a la fecha mantengo una relación muy cercana con Alejandro Cano. Puedo decir que es mi amigo, es una gente a la que aprecio, a la que estimo, a él, a Gaby, a Alejandro Chico, a Isabela, su niña. Y mantengo muy buena relación con ellos. Y nos tocó desde la presidencia municipal pues estar muy cerca. Yo como coordinador, haciendo, pues, operando lo que operas desde el cabildo, los acuerdos y demás. Y concluye la administración siendo secretario del ayuntamiento con Alejandro. Dejaste la regiduría. Dejé la regiduría. Y pasas a la secretaría. Y me voy a la secretaría 9 días. 9 días, pero fui secretario. Ok. A mí nadie me quita eso, poner mi currículum, fui secretario del ayuntamiento porque Liceo Reyes Moreno se de secretario general de gobierno con el Liceo Reyes Baeza. Ok. Pasa ese proceso de esa alcaldía de Alejandro Cano, terminas como secretario del ayuntamiento. ¿Y qué viene después? ¿Te vas al partido? ¿Comienzas a trabajar una candidatura? ¿Qué pasa con Alex? No, en ese inter, siendo todavía Jorge Barús alcalde, que en paz descanse, reitero, me piden hacerme cargo del PRI municipal. O sea, yo era regidor, coordinador y presidente del PRI. Okay. Pues tenía todo, ¿verdad? Y obviamente, pues a muchos no les gustaba y les molestaba, ¿verdad? Que yo fuera pues, todo, ¿verdad? ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué sentías que tenías todo ese coto de poder concentrado cuando las estructuras del PRI en ese entonces, pues había muchas personas, ¿no? O sentías que a lo mejor te estaban impulsando para avanzar más. Yo creo que porque hay un principio en política. En política, para crecer tienes que ser confiable. Y yo le era confiable a Jorge Barús. Porque pues en aquel tiempo también pues a los alcaldes les dejaban, el partido les daba la opción de manejar sus piezas, ¿verdad? Y claro. El partido. Yo le era confiable a Jorge Barús. Y en ese tiempo, recuerdo muy bien mi llegada al PRI municipal. Fuimos a inaugurar, siendo Reyes todavía alcalde, un puente del periférico de la Juventud. No me acuerdo si el que está por el Hospital Cima, porque fue considerado esos puentes. Y salimos, ya lo habían platicado un poco Jorge Barús y el profe Miguel Ángel. Y antes de tomar protesta, querían hacer ese movimiento. Y Miguel Ángel habla con Reyes Baeza. Y yo recuerdo mucho porque le dijo Reyes, Alejandro. O sea, como que, ¿y este vato qué? Digo, lo registras, no te enojas, pues también. Pues, sí, claro. Ya toro pasado, y dices, bueno, pues como que no le parecía a Reyes. Pero luego ya pasó el tiempo, tomó protesta de Barús en octubre y el cambio no se hace hasta el 20 de diciembre, 21 de diciembre. Y recuerdo muy bien el momento cuando me lo pidieron. Estábamos en un izamiento a la bandera en el Palomar. Venía Jorge Barús, Víctor Anchondo, secretario general de gobierno, y Mario Treviso, me parece que era el presidente del PRI, diputado local. Y lo ven caminando el ingeniero Barús, al estilo, camina muy rápido el ingeniero, y ¿qué pasó, regidor? Necesito hablar con usted. Y luego me agarra enfrente de los otros, acabo de acordar aquí con el presidente del partido, que usted va a ser presidente del... Ya, el sábado. Pues ya, ¿verdad? Ajá. Entonces también fue un momento muy complejo porque pues creo que tal vez no era el mejor momento para mí porque yo estaba muy joven. Entonces a mucha gente de la estructura del partido pues sí la conocía, pero no la conocía como la conocían otros, ¿verdad? Claro. Entonces pues dices tú, pues bueno, le entras al toro y empiezas a buscar, a hablar y demás. Y bueno, se da la presidencia del partido. Entonces era regidor, coordinador y presidente del partido, todas mías, ¿verdad? Pero bueno, pues era otro tiempo del PRI y otro momento. Entonces, y ahí sigo construyendo. Yo quiero ser, al concluir la administración de Cano, Barús Cano, yo quería ser candidato a diputado local. Porque pues fui construyendo cosas del 2001 al 2004. Claro. Y quise ser candidato y pues no se dio. Con el licenciado Reyes Baeza, muy buena relación. Yo me la jugué con Reyes, no con Víctor Anchondo. Tuve que separarme del PRI municipal para apoyar a Reyes porque así lo pidió el licenciado Anchondo. Pues, pensaba que estaban los dados cargados. Y bueno, pues me retiré. Y me acuerdo muy bien que me dijo Reyes, ten un documento para salir y otro para regresar. O sea, en pocas palabras me dijo, no hay nada definido. Así es. Y bueno, ya no regresé al comité municipal, se quedó don Paco Rodríguez Pérez, que en paz descanse, como presidente, como delegado en función de presidente. Y no logro ser candidato a diputado local. No logro en el 2004 ser candidato a diputado local. No se cuadra, el distrito que yo pensaba se lo dieron al PT, a Rubén Aguilar se lo dan ese distrito, y bueno, pues no soy candidato. Entonces termina el gobierno, termino como secretario del ayuntamiento, y bueno, pues ahora ¿para dónde va?
En ese inter que salgo de regidor monto un despacho con mi compadre que te estoy diciendo, con otro amigo que ahorita es juez penal, licenciado Luis Cimental Ortega, y montamos un despacho. Y dije, no, pues a pagar eso, juegos mercantiles, penales, a ver qué hacemos, ¿no? A litigar. Y empezamos. Y en un momento, para el día del premio al periodismo José Vasconcelos, que hace el foro de periodistas, va el gobernador Reyes Baeza, yo estaba en el evento, yo creo que he faltado a uno desde ese tiempo, casi voy a todos, y me saluda el licenciado Reyes, y me dice el licenciado Reyes, busca a Alejandro Cano, hay una propuesta para ti. Ok, sí, con mucho gusto. Y así quedó, voy con Alejandro Cano, secretario de Desarrollo Industrial del gobierno de Reyes, y decía yo, ¿qué hacer en el tema de desarrollo industrial si yo me dedico a la política? Yo dije, me voy a ir a la Secretaría General o Desarrollo Social, eso pensé yo, ¿va? Porque a mí me toca recibir la Fiscalía General, la Procuraduría, Zona Centro. En la entrega de recepción de Reyes, a mí me toca recibir la Procuraduría Zona Centro. Okay. Entonces muchos pensaban que yo iba a ser el subprocurador Zona Centro. En aquel tiempo me decían mucha gente, amigos, abogados, tú vas a ser subprocurador porque ahí andas. Yo por dentro decía, no, mamita, ojalá y no va. Sí. Y se da el tema y voy con Alejandro Cano y me dice, pues me pidió el gobernador que te vinieras para acá y me pide que seas el director jurídico de la Secretaría. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? No, qué bien. Y luego me dice Alejandro Cano, oye, ¿y sí sabes del derecho? Obviamente lo sentí como una ofensa, le contesté abruptamente también lo que le contesté al secretario y ya me dice no te enojes y ya, total. Estoy hablando de que octubre, no entré formalmente hasta diciembre, me pasé 3 meses porque yo entiendo que él y ese equipo pues, más técnico tenían dudas de que alguien que viene de la política le supiera el derecho, ¿eh? Claro. Entonces yo llego con mi Cardex, llego con mi título, con mi acta de examen profesional y con mi Cardex de calificación de toda la carrera. Y le pongo el título en el escritorio acá, ¿no? Le pongo el acta de examen de profesional y le pongo el Cardex. Dije, aquí está. Dije, pendejo no soy, ¿eh? Así es. 9.2 de promedio general, mención especial en mi examen profesional. Dije, entonces, tonto no estoy, ¿eh? Claro. Entonces, claro que puedo algo le debe saber al jurídico. Algo le desea el derecho, ¿eh? Y bueno, pues así empecé mi trayecto. Fue una gran experiencia la Secretaría de Desarrollo Industrial, porque me permitió conocer un lado de la política pública que yo no conocía. Todo el tema del desarrollo industrial, el tema de los shelters, el crecimiento, lo que ven los empresarios cuando quieren invertir en una ciudad o en un estado. Se fijan en la mente de obra, en la capacidad que tenemos los chihuahuenses, se fijan en la infraestructura que tiene la ciudad, el alumbrado, la limpieza, la seguridad. Pues te da un panorama pues, muy amplio de las cosas. Es cuando Reyes promueve el clúster aeroespacial. Nosotros nomás teníamos el clúster agroindustrial, el eléctrico, el tema automotriz, el agropecuario, pero no teníamos clúster aeroespacial, es decir, no fabricamos partes de avión, claro. Cableados sí, pero partes no. Entonces, bueno, pues fue un tema también muy interesante cuando se viene una lucha de Chihuahua con Querétaro para ver quién trae a la empresa Bombardier y nos gana Querétaro, ¿eh? Después nosotros nos trajimos, si la memoria me falla, la primera que trajimos fue Hawker Beechcraft, que creo que fue la primera que se trajo a Chihuahua, no recuerdo bien si fue Hawker, pero casi creo que fue Hawker. Y entonces, bueno, pues me toca esa parte muy, muy interesante. Lo único que le reclamo al secretario de Desarrollo Industrial, hoy mi amigo Alejandro Cano, es que nunca me llevó una gira de promoción industrial en el mundo. Okay. Pero bueno, me tocaba estar en una oficina revisando convenios, revisando el convenio de incentivos fiscales, no fiscales, que sí se les da en incentivo fiscal, que no se da. Muy interesante, la verdad que fue, y me permitió también estudiar una maestría en ese tiempo. Yo tengo maestría en administración pública, entonces combinaba muy bien ese tema. Obviamente siempre pues con el gusanito de la política y que estoy en un área donde no hago política, claro. Donde estoy muy técnico. Y bueno, yo digo, ya todo lo pasado lo puedo decir, y no lo digo como un acto de molestia ni un sentimiento de añoranza, no. En aquel tiempo, el gobernador Baeza le apostaba a su proyecto de futuro a quien fue posteriormente alcalde, a Marco Quesada, que ahí tengo una muy buena relación con Marco, que es mi amigo. No solo mi amigo, es mi primo. Y hay una muy buena relación y fue muy buen alcalde en Chihuahua. Hoy no está cerca del PRI, pero hay una buena comunicación. Él le apostaba a esa generación y nosotros éramos una generación más abajo. Okay. Entonces la generación de nosotros más abajo nos puso en posiciones técnicas. Pedro Domínguez era el jurídico de planeación, Lisa Aguilera era la jurídica de la Contraloría y yo era el jurídico de desarrollo industrial. Es decir, nos puso en esas áreas. A ver, aplástense tantito porque la generación que sigue es la de estos. Y pues uno renegaba, ¿verdad? Pues ¿por qué? Si uno también venimos de regidores y traemos con qué. Pero bueno, a toro pasado eso pienso. No sé si fue bueno o malo, pero al final del día fueron decisiones de política del gobernador en turno, ¿no? Pero bueno, para mí fue de provecho porque me permitió hacer todas esas cosas.
Llega el 2006, porque Reyes es 2004-2010. Así es. Y en el 2006 suena la posibilidad de que Alejandro Cano sea candidato a diputado federal por el 6º distrito, en aquel entonces, donde estamos aquí ubicados. Y no es Alejandro Cano, es Erika Pando, la candidata, y me piden a mí que sea su suplente a diputado federal. En ese tiempo yo estaba pasando por una circunstancia compleja en lo personal, lo familiar, porque había vendido una casa, estaba viviendo en la casa de mi suegro, estaba remodelando la casa en la que iba a vivir, te imaginarás. Entonces me habla el licenciado Sergio Granados, yo me entero por los medios. Okay. Me habla Pancho Salcido del Consejo Nacional y dice, hermano, vas a ser el suplente. Y le dije, ¿yo por qué? Dije, no, yo no quiero. Pancho Salcido, el presidente del comité municipal, no, yo no quiero, están locos, no, yo no quiero. Entonces me habla Granados y le digo, oiga, licenciado Granados, oiga, pues que te pedimos esto, parte del gobernador. No, dígale al gobernador que no, yo no quiero. No puedo, tengo una circunstancia personal compleja. No, pues ¿cómo que no quiere? No, ¿a poco le va a decir que no al gobernador? No, le dije, le estoy diciendo que no al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, a Sergio Granados. Total, terminé siendo el suplente de Erika Pando, no fue una campaña exitosa, te decía cuando llegué que aquí donde te encuentras tú, que era nuestra coordinadora. Así es. Y no ganamos, y en ese momento, pues regreso a la secretaría, todo ya el 2007, y en el 2007 se viene la campaña de Cano alcalde contra Borrell. Así es. Y Alejandro Cano me pide que me vaya a su campaña, me salgo otra vez de la secretaría, y en la campaña me convertí era el secretario técnico de la campaña. Del 100% de los discursos que hizo Cano, que leyó Cano, el 90% se hicieron ahí en mi oficina. Era el que peloteaba ahí muchas cosas con el coordinador, pues era el chalán de todos. Trabajaba todo el día y no fue una campaña también en la que aprendí mucho. ¿Por qué? Porque a mí no me había tocado tener relación con los encuestadores, con los estrategas nacionales que venían y ayudaban. A mí no me había tocado ese tipo de reuniones. Entonces me las chuté todas, ¿verdad? Entonces opinabas en esas reuniones de los focus group, las reuniones de las encuestas, de la imagen, y fue una campaña muy... De hecho, mi tesis de la maestría la hice sobre esa campaña. Okay. Entonces, fue muy padre. Lamentablemente perdimos. Se pierde, y por muy poquito, ¿no? Por 387 votos. Sí. ¿Por qué? Porque tal vez nos confiamos, había un asesor que decía, no, tú ya te puedes ir a Las Vegas, Cano, vas a ganar. Y creo que el equipo se relajó. El candidato muy disciplinado, muy echado para adelante, pero no nos alcanzó. Y bueno, pues Borrell logró construir una historia, nosotros construimos una historia a partir de los buenos resultados como alcalde, pero Borrell construyó una historia de vida que le permitió avanzar, y creo que nosotros al cierre del proceso, me parece que el equipo o alguna parte del equipo se confió, y algunas cosas que no vimos, y bueno, pues lamentablemente perdimos. Pasa el 2007 y cuando perdemos, pues es un golpe muy duro porque pues te das un candidatazo, es la verdad. Alejandro Cano es un producto muy bueno. Okay. Electoralmente hablando, y bueno, como persona también, pero electoralmente hablando, y perdemos la elección, se pierde el proceso, y Alejandro no regresa a la secretaría, un mes no se presenta, le pide permiso al gobernador un mes. Entonces yo le pido a Alejandro Cano, le digo, Alejandro, permíteme también no ir todo ese mes, porque pues traes un golpe, ¿verdad? Pues claro, al final de cuentas te duele, la derrota te duele, me han dolido, la mía del 2018 ya está, son de los golpes más fuertes que he tenido en política. Y perdemos, y yo pido permiso un mes, que no me presento como director jurídico, y en ese mes, con este compadre que te digo, me empiezo a involucrar en el despacho. Empiezo. Cuando regresamos a la secretaria, hablo yo con el secretario, le digo al secretario, dame oportunidad de venir de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La tarde ya no venir, para dedicarme al despacho. Claro. Dame chance todo este año, porque estoy pensando en salirme de la política. Así le dije. Me dice, va, está bien, tocayo, dale. Y entonces todo el 2007, el segundo semestre del 2007 y todo el 2008 me dediqué al despacho en la tarde, no en la mañana, en la tarde. Uh-huh. Claro, pues si te salías en la mañana para entrar una promoción, pues, pero bueno, me dediqué a ese tema. Y en ese tiempo participamos en una licitación, todo el libramiento que hizo el presidente Peña, para el libramiento que llegas a Delicia y sales acá a Ciudad Juárez, uh-huh. Toda la liberación del derecho de vía, licitaron a quien negociaba las propiedades y licitaron a quien hacía los convenios. Y nosotros ganamos la elaboración de los convenios. Okay. Y otros la negociación. Entonces, ellos negociaban, nos pasaban la información, nosotros hacíamos los convenios. Entonces, pues todo ese año nos aventamos ese tema. Y pues fue algo muy padre, ¿verdad? Claro. Entonces, todo el 2008. Y en el 2008, en noviembre, por ahí de 2008, mi compadre y yo vamos a Corpus Christi con un socio que tenía mi compadre en Estados Unidos, porque el despacho también se dedica a temas de responsabilidad civil en accidentes catastróficos de residentes en Estados Unidos o familiares que tengan aquí en México.
Y fuimos, pues con la intención de ya te sales de la política, te vienes al despacho y vamos a darle con esto. Claro. Fuimos, estuvimos con el socio y muy bien, ¿verdad? Ya regresamos, llego con el secretario y le digo, no, pues ya estuvo. No, pues vamos a cerrar el año. Pues llega diciembre del 2008 y le piden a Cano ser candidato a diputado federal por el 8º distrito. Entonces Cano habla conmigo y lo me dice, oye, tocayo, pues quiero pedirte favor, quiero pedirte que me ayudes en la campaña, me pidieron esto. Entonces le dije, mira, pues no te puedo decir que no, porque es mi jefe, porque es mi amigo. Y dije, pues te pido un favor, ser el coordinador general de la campaña. No quiero echar charlando de nadie. Le dije, ser el coordinador de la campaña, le digo, porque luego tiene muchos jefes y lo que me pasó en la campaña de alcalde, le dije, es muy complicado. Claro. Va. Y entonces me hace su coordinador, pues dejo en pausa mi salida de la política y me vuelvo a meter a coordinarle a Cano. Ganamos la elección, ganamos muy bien, un candidato, reitero, muy disciplinado. Pues venías de perder la del 2007, pues con más conciencia, más echado para adelante. Y bueno, ganamos muy bien la elección. Y luego se viene pues la sucesión del 2010, ¿verdad? Y Alejandro pues era un aspirante. Yo estaba enfocado ahí con Alejandro, haciendo cosas para el tema del 2010. Y Alejandro no es candidato a gobernador, es Duarte. Yo a Duarte lo había saludado en el PRI, no lo conocía a fondo, pues, un diálogo. Yo digo que cuando conoces a una persona es cuando ya te echaste un pisto con él. Okay. Y con Duarte no me he echado ningún pisto, okay. No lo conocía. Y que aparte Duarte aparece en la política chihuahuense como de una forma muy extraña, ¿no? Porque él tiene cierto currículum de diputado federal y hasta que va a ser candidato es cuando realmente se va a conocer en la ciudadanía. Es que es diputado federal, luego es diputado local, la otra es diputado federal. Ajá. Y a Duarte lo catapulta a la presidencia de la Cámara de los Diputados. Así es. Y el trabajo que hizo en la CNC en el tema de la ganadería. Eso lo catapultó y le tenía presencia estatal, que aún mantiene. Y yo en esa parte pues llega, no es Cano el candidato, y entonces Cano me propone para ser candidato a diputado local. Pues ok, ya no soy, pero les pido que este vato sea candidato a diputado local. Y empieza la batalla. Entonces, bueno, soy candidato a diputado local, ganó la elección, un distrito muy complicado. En ese tiempo ganamos los 5 distritos. ¿Cuál distrito fue? El distrito 18. Okay. Los 2 distritos más complicados eran el 17 y el 18. El 17 lo gana Liz Aguilera, el 18 lo gano yo, el 19 lo gana Fernando Mendoza, el 16 lo gana Bone y el 11 lo gana Pancho Salcida. Y la alcaldía la gana Marco Quesada, que era como el proyecto de Reyes, ¿no? Ajá, Marco Quesada el proyecto de Reyes y gana Marco la alcaldía. Entonces, bueno, pues llego al Congreso y bueno, pues es una experiencia que yo ya había vivido como asesor, y ahora vivirla como diputado, pues verdaderamente fue algo muy importante, ¿no? Ok. ¿Cómo fue ese proceso de ser diputado y tener ya una aspiración? Porque siempre tuviste claro cuál era tu siguiente objetivo. Saliste de la facultad, querías ser regidor, luego se te dio, luego quisiste ser diputado y se te da. ¿Tenías una aspiración más adelante allí y ese proceso lo viviste pensando en ese objetivo? Sí, debo reconocer que cuando llego al Congreso, yo siempre he sido una persona que me gusta mucho planear las cosas. Esa es una virtud y un defecto. ¿Por qué una virtud? Porque te permite seguir un plan en tu actividad. ¿Por qué un defecto? Porque luego creas muchas cosas a futuro y eso hace, que fue lo que me pasó después, eso hace que tengas productos de temas de ansiedad y temas de ese tipo de cosas porque pues quieres que el futuro se resuelva como tú lo pensaste y pues claro, tampoco es así, ¿verdad? Entonces, llegó el 2013, vamos al grito de independencia de Reyes Valles, al último grito, y me topo a Enrique Serrano, ya coordinador, iba a ser el coordinador en la escalera, y me dice, oye, ¿así? ¿A cómo era Enrique? ¿A cómo es Enrique? Me dice, a ver, diputado, así iba yo bajando con mi esposo, y bajando solo, no me acuerdo. Me dice, a ver, Alejandro, tú eres abogado, no eres tonto, le sabes, y acordé con el gobernador que tú seas el presidente de la Comisión de Seguridad Pública porque esto está muy cabrón. Y yo, ¿por qué? Pues, o sea, y así me dice, ¿qué? ¿Te rajas o no? Así como te la estoy contando, ¿eh? No, le dije, para nada, le dije, puesto. Entonces entró al Congreso y entró a ser presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso. Cuando los balazos estaban un día sí, otro no, sí, y otro también. Cuando la inseguridad era galopante. Y era un problemón. Entonces yo me voy de presidente de la Comisión de Seguridad, secretario en la Comisión de Justicia. Entonces entramos al Congreso y el gobernador Duarte en ese tiempo, recuerdo muy bien cuando es la toma de protesta, el encargo que yo tuve en la toma de protesta del gobernador Duarte. Pues qué encarguito tan pinchurriento, ¿eh? Pero a mí me tocó pedirle a la 5ª Zona Militar que llevara la escolta y que llevara la banda. Okay. Ese fue mi encargo. Y pues bueno, pues era mi encargo, ¿eh? Pues yo me encargué de eso. Y cuando fue el previo, porque la toma de protesta fue en la Plaza del Ángel, y pues estábamos ahí en un ensayo,
Llega el gobernador y me saluda, yo no lo había tratado mucho, pues en la campaña y demás. Dice, no te desesperes. No, yo como diputado esto me gustó, Sí. no me desespero. Hace algo no le tengo miedo al trabajo. Entonces yo desde que llegué al Congreso dije, me dieron esta matraca, que es la Comisión de Seguridad Pública, es el problema más fuerte que tiene el Estado, vamos a aplicarnos. Tuve un equipo de asesores excelente, gente que trabaja en el Congreso, muy estudiosos los muchachos, abogados talentosos, con los que guardo muy buena relación, les tengo mucho aprecio y mucho respeto, y ellos me ayudaron mucho en el tema del Congreso. Y entonces sacamos las 229, que eso también fue un tema muy complejo, sacamos las reformas al sistema de justicia penal, la Fiscalía General, la Policía Estatal Única, la reforma de los cerezos. Pero cuando se va a dar la reforma al nuevo sistema de justicia penal, revisamos el documento y en aquel tiempo un servidor público de la Fiscalía en ese momento, ya Fiscalía General, le pide a un muy buen amigo mío, le dice, oye, el dictamen, lo que están planteando no está bien, pero no puedo hablar con ningún diputado. Entonces mi amigo me habla y me dice, oye, mi amigo después, ahorita los nombres de todos ellos, sí, están en los temas, me dice, oye, pues me dice Francisco ahorita es el fiscal Zona Centro, Francisco Martínez, que trabajaba en aquel tiempo con el fiscal Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, que es el director jurídico de la Fiscalía. Quiere ver a un diputado que esté en el tema de los dictámenes porque dice que hay cosas que no están bien. Vale, pues mándamelo, dije. La votación es ahorita a las 5. Dile que se venga ya. Y llega Francisco, recuerdo, a las 2:45. Yo ni comí ese día. Entonces me puse a explicar, me tenía las horas, me fue explicando, y esto sí, esto no, esto por esto. En lo técnico se veía bien, pero en lo operativo no. Yo decía, esto nos puede complicar por esto y por esto. Entonces dije, ay, cabrón, pues es un problema. Así es. Y yo siempre he dicho que siempre te tienes que llegar y consultar a los que más saben. Claro. Uno no sabe todo. Y ya me explica, y dije, no, pues voy a ir a la comisión y voy a romper el dictamen. Que no hay condiciones y ahí me voy a poner. Pero ponerte contra el propio PRI. Claro. Sí, y ya mañana a ver cómo lo arreglo. Y hablo con el coordinador del PAN, con el que mantengo muy buena relación, hoy secretario del Ayuntamiento de Cruz, con Héctor Ortiz, y le digo, oye Héctor, ven, este tema sí. Le dije, voy a hacer esto. No le consulté a Serrano, que era el coordinador, voy a hacer esto, espero que... No, dice, pues me voy a reír de ustedes, pero te voy a apoyar. No le hace. Y efectivamente, pues yo planteo, y luego estés riéndose, pues que traen los del PRI, pues no que la quieren, la reforme. Pues pitorreándose, ya platicado, ¿va? Y entonces recuerdo muy bien que en ese momento el magistrado presidente de la comisión, que era hoy magistrado Sepúlveda, el diputado presidente de la comisión, pues me reclama, le dije, es que no puede decirte en la mesa que pasó esto. Digo, pues, ¿antes o qué? Total, se da el problema, se suspende la sesión, y en aquel tiempo el consejero jurídico, el licenciado Treviso, nos cita a los diputados del PRI en la consejería, con las gentes de la fiscalía, que es lo que yo pedí, vamos a revisarlo. Claro. Vamos a revisarlo a fondo porque no es cosa menor. Y recuerdo muy bien que había un evento en el patio central de Palacio con el gobernador y el director del registro civil, algo del registro civil. Entonces estamos en la consejería viendo el tema y todos mis compañeros se fueron al evento. Nomás yo me quedé. Revisando el documento junto con Isao Treviso y junto con Francisco y otros, revisando y ajustando. Y así construimos el dictamen. Entonces, el dictamen se toma una definición de no circularlo a los otros grupos parlamentarios. Yo con la comunicación personal que mantengo con Héctor Ortiz, yo le consulto, no me lo han mandado. Dije, ay, que no lo han mandado. En ese día, recuerdo muy bien que fuimos al arranque de obra de Marco Quesada del puente de la Cantera y Río de Janeiro. Y de ahí nos fuimos a una inauguración de una calle en la colonia Aeropuerto. Entonces yo dije, tengo que ver al gobernador. ¿Cómo? No sé, pero tengo que ver al gobernador. Sí. Por suerte nos subió el gobernador a la Suburban, iba el alcalde, los diputados aquí a la capital, y nos lleva hasta aquel evento. Y en aquel evento el secretario particular todavía era Marcelo, y le dije a Marcelo, necesito hablar con el gobernador por esto. Y le dije, ¿de qué? Me dice, ok, déjalo veo. Nos vuelve a subir a la Suburban, vamos todos, llegamos al Palacio de Gobierno, se van mis compañeros y yo me voy al despacho. Dije, pues a ver qué me dice Marcelo. Claro. Recuerdo muy bien que entra Marcelo con el gobernador, le explica, y el gobernador le dijo, oye,
Marcelo fue compañero mío en la escuela, pues, digo, él iba más adelante que yo, y le preguntaba a Marcelo, oye, ¿es confiable? O sea, yo. Marcelo le dice, sí, pues viene a plantearte, gobernador, un tema que está pasando en el Congreso. ¿Y por qué no me lo plantea Serrano? Le dijo Duarte. No, porque el que está en la comisión es Alejandro. Algo así pasó, ¿no? Y me recibe el gobernador, me siento en el despacho y le explico al gobernador, le digo, gobernador, si nosotros no circulamos el dictamen ahorita, el PAN no va a votar, y esta reforma tiene que salir por unanimidad. Ya ajustamos esto, ya nos juntamos así, le expliqué todo esto. O sea, acá eso no sabía, no me habían informado. Y bien. Le dije, yo le pido un favor, háblele al diputado Serrano y pida al diputado Serrano que me instruya a mí entregar el documento a Héctor Ortiz y a los otros grupos parlamentarios. Pero pídaselo usted. Pues imagínate que le hable yo le diga, pues no le puntúa. Pues, ¿por qué? Con eso, yo no me necesito eso. De lo demás yo lo opero. Y ya cuando salí, iba bajando yo las escaleras de ya saliendo de la calle Libertad, y me habla Enrique Serrano. Y me dice, oye, me habló el gobernador y me pide favor que circulemos el dictamen. Ah, no, sí, con mucho gusto. Creo que en ese momento fue cuando yo, por el trabajo, conecté con el gobernador en ese momento. Okay. Entonces, bueno, pues sacamos la reforma, sacamos todas las reformas. Te vio como una persona confiable. Me vio como una persona confiable y pues salimos adelante, ¿verdad? En esa gran reforma que se hizo en ese tiempo, ¿no? Okay. Llegas a la campaña del 2016. ¿En qué condiciones llegas a esa campaña? Llego a la del 15 primero. A la del 15, perdón. Llego al 13. Bueno, llego al 12, que es la de Peña. Ajá. Esa es la única campaña en la que no he participado activamente. Porque Enrique Serrano se va de coordinador de la campaña de Peña y yo me quedo de presidente del Congreso y me encargan los trabajos del Congreso. Okay. Y entonces cargo el Congreso y yo no participé activamente en esa campaña. Pues, ¿te nombran coordinador en ese entonces? No, no. Como presidente del Congreso me tocaba ver todos los temas. Okay. Llega el 2013 y quiero ser candidato a alcalde. Me quedé en la rayita. Y fue el ingeniero Garfio quien ganó y fue muy buen alcalde. No soy alcalde, Serrano se va de alcalde y en los últimos meses de la diputación me hago coordinador del grupo parlamentario del PRI. 6 meses, el último periodo. Y bueno, fue ya una experiencia muy suave. Ser siempre te tocaba me ha tocado ese pequeño suplir, trampolín chiquito, pero también en muy buenos cargos, ¿no? Sí, claro. En todas las posiciones siempre te tocaba ese pequeño trampolín. Y en el 2016, ¿qué pasa? Porque viene una elección muy complicada, ¿no? Debo decirte que en el 2013 termino la diputación y me voy de presidente del partido. Okay. De interino Así también, es. de sustituto por don Leonel de la Rosa. Soy presidente del 21 de septiembre del 2013 al 5 de enero del 2015. Y en 2015 viene la campaña intermedia del gobierno de Peña, la federal, y me voy de candidato a diputado federal. Okay. Gano la elección del 2015 como diputado federal, llega el 2016 y en el 2016 vuelvo a sonar para ser candidato a alcalde. ¿Cómo sentiste esa transición del Congreso local al Congreso de la Unión, al Congreso federal? No, pues llegas a la Cámara de los Diputados a nivel federal y pues es un monstruo, ¿eh? Sí. Aquí yo le digo que aquí en el Congreso local levanta la mano como para peinarte y ya el presidente te está pidiendo que si quieres hablar. Allá puedes levantar la mano así 10 veces y nadie te va a dar la palabra. Y que aparte fue en un Congreso muy complicado porque hubo muchas reformas, ¿no? Del gobierno federal. Las reformas fueron la primera parte del gobierno del presidente Peña. Ok, a ustedes ya les tocó un poquito. La segunda parte, menos reformas. Algunas, pero no las 3 estructurales. Entonces, fue una experiencia muy padre porque pues, me volvió a tocar estar en la Comisión de Gobernación, al secretario, en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Defensa Nacional. Entonces fue una experiencia muy suave. Porque, y el panorama nacional, bajo el contexto que vivía Enrique Peña Nieto, pues vivía muy mediáticamente la presidencia y en general el PRI tuvo como un auge, mucha luz porque había muchos gobernadores muy jóvenes. Fue cuando se sacó el nuevo PRI. ¿Cómo era vivir en esa etapa? Porque también Chihuahua pues estaba completamente dominado por el PRI en ese entonces. ¿Cómo era ser el diputado federal de los chihuahuenses para el PRI? Pues era una posición muy importante, porque no solo era el diputado de Chihuahua, porque nomás ganamos yo aquí, Juan Blanco, y yo el coordinador de los diputados federales del PRI de Chihuahua. Entonces era una posición muy interesante porque me permitía ver la negociación del presupuesto federal para Chihuahua. Los temas de Chihuahua los veía yo, me tocaba ir a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría Social, con el coordinador, con los jefes de la Comisión de Presupuesto, tratar de cabildear ese tema. Y bueno, pues aprendes mucho, ¿verdad? La verdad es que aprendes mucho. La experiencia del Congreso te sirve, obviamente, ¿verdad? Claro, y ahí había mucha comunicación con el gobernador César Duarte para temas porque, digo, dentro de todo lo que se habla del gobierno de la administración de César Duarte, siempre hubo muchos recursos para Chihuahua, tanto el gobierno federal como la gestión. Era un negociador en el tema presupuestal y en el tema, era un gran negociador. Un hombre que bajó muchos recursos, que negociaba.
yo te digo, porque era otro momento, no sé si así pase ahora que son más de Morena, pero en aquel tiempo los gobernadores sentaban con el secretario de Hacienda y negociaban el tema presupuestal. Y yo recuerdo lo que a mí me tocó con los secretarios de Hacienda aquí del estado, llegaban conmigo el coordinador y me entregaron una hojita con un ganchito. Esto es lo acordado. Menos de esto no te dejes, ¿eh? Si logras más, ya chingante. Entonces, pues sobre eso nos íbamos, ¿verdad? Y así era, ¿eh? O sea, digo, son cosas que así pasan. Y así era, yo iba con mi hojita y veía que sí, que no, que sí, que no. Y ya, pues si lograban los diputados negociar otra cosa, una hora para sus distritos, y ramo 23, otra cosa, pues ya era algo extra. Claro. Pero no te puedes salir de ese guión, ¿eh? Y desde el panorama que ya te tocó estar viendo a Chihuahua desde el panorama nacional, ¿veías diferente a Chihuahua como lo habías visto en el Congreso, desde las regidurías? Digo, venías trabajando en el partido desde las bases literalmente y llegar a verlo desde el panorama nacional. ¿Qué sentías? ¿Cuál era tu visión en ese entonces? Veías un prisma muy consolidado, veías mucho orden, veías trabajo, pero también pues veías que había cosas que tal vez nos estábamos equivocando y no las decíamos a quien gobernaba. O sea, creo que la fiesta de Juan Gabriel fue un tema que nos pegó muy duro, y a partir de eso nos descumplieron muchas cosas. ¿Y no lo decían porque sentían un autoritarismo? No, fíjate que yo te voy a decir una cosa, con el gobernador Duarte, yo siempre tuve la oportunidad de decir las cosas que pensaba. Claro, si no le gustaba me decía, ¿va? Pero tú tienes que cuidar porque las cosas que no te pasan las tienes que decir en casa. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar una institución, pues el PRI. Te le podían decir cosas y bueno, yo al menos tengo la certeza de que le puede decir cosas. Ya la definición pues la tomaba el gobernador, pero luego se tocó decir algunas cosas que me parecía que no eran las más prudentes, objetivas, y bueno, debatíamos, discutíamos, y bueno, ya se tomaban definiciones y se operaban las definiciones políticas que había que operarse, ¿verdad? ¿Cuál era tu reflexión en ese entonces del gobierno de César Duarte, ahora ya con el pasar de los años? Porque yo siempre lo he dicho, se generan muchas leyendas urbanas con que si ya tenía, que si hacía, que si no hacía, pero a nadie le consta nada. Y es muy fácil hacer leña del árbol caído de pronto, ¿no? Y muchos se montan en el tema con temas políticos y fines electorales. Pero, ¿cuál es tu conclusión de César? Decían que era un hombre de palabra, que era un hombre muy trabajador. ¿Cuál era como tu reflexión con respecto a él? Mira, yo lo que te puedo decir es que lo podías ver en la mañana en la Ciudad de México y en la tarde lo veías en Guasapache. Es que... O sea, eso de que te habla de una persona que recorría el estado, que estaba pendiente del estado. Pero no solo eso. A ver, el tema de la seguridad se solucionó, de la inseguridad. Es un tema importante. Es importante, se construyeron 19 universidades tecnológicas en el estado. Se amplió la cobertura del colegio de bachilleres en todo el territorio estatal. Desde que Duarte fue gobernador a la fecha, no se ha construido una carretera en el estado de Chihuahua. Se construyó una nueva Huachochi en ese tiempo, y no Corrales, se construyó ninguna. Así es. Se construyeron aeropistas, se hicieron varias acciones pues en solucionar la problemática que tenía el estado de Chihuahua. Entonces, fue un buen gobernador, un gobernador de obra pública, hubo seguridad, hubo tranquilidad, hubo inversión. Pero bueno, todo este otro tema de los señalamientos, de corrupción, sinceramente, pues es un tema que ha venido afectándolo a él y afectando al PRI. Pero bueno, al final ya hay que tener la cosa juzgada y eso todavía no se determina como cosa juzgada el tema del juicio que está siguiendo el exgobernador. Lo que sí te puedo decir es que hubo acciones. Si tú haces un comparativo en obra pública, en inversión, en crecimiento económico, el gobierno de Correa y el gobierno de Duarte, por mucho, el gobierno de Duarte sale mucho mejor, ¿verdad? Entonces, creo yo que hubo acciones importantes. Y no con esto estoy diciendo, no, pues, aplaudiéndole, viva Duarte. No, de ser objetivos. Claro. En lo que pasó y en lo que pasa en la ciudad. Parral es otro, transformado. Juárez, el centro de Juárez es otro, transformado. Las obras que hicieron aquí en Chihuahua, como el centro histórico, también es otra, porque hubo inversión estatal. Claro. Por muchas diferencias que tuvieran Marco y Duarte, hubo inversión en Chihuahua, Y pudo no haber inversión como cuando Corral y Madero, que Corral no le metía a Chihuahua por tener las diferencias con la hoy gobernadora. Entonces, yo lo que te digo es que la reflexión es que la historia pondrá a cada quien en su justa dimensión. Yo pongo el ejemplo de cuando termina Patricio, muchos también le pegan. Yo doy la justa dimensión es de que Patricio fue un hombre que generó inversiones, que generó crecimiento, que hizo construcciones, que fue una política de administración ordenada.
Entonces, bueno, pues poco a poco, al paso del tiempo, la historia te va poniendo en tu justa dimensión. Yo recorro todo el estado, ¿eh? Y cuando voy a los municipios, siempre me dicen, aquí hay una obra de Duarte. Entonces, bueno, pues esas son acciones que al final del día te tocan, ¿verdad? Entonces, pues, habrá otras cosas que no le gustan y habrá otras cosas que están en tela de un juicio jurídico que habrá que determinarlas, ¿verdad? Y aplicar las acciones que sean correspondientes. Pero creo pues que los gobiernos del PRI han sido gobiernos con resultados, han sido gobiernos que no son perfectos, pero han dado los resultados que Chihuahua necesita. Claro. Pues vamos a hacer una pausa en esto. Vamos a dejar el 2016, 2018, 2021, 2024. Para la próxima visita. Ha sido muy interesante tenerte. Te agradezco mucho que hayas podido estar aquí, poder platicarnos todo lo que se ha trabajado y lo que va a trabajar, lo que está trabajando el PRI, lo que viene para el PRI. Desgraciadamente, pues el tiempo ya no nos da para más, pero viene una etapa muy importante. Y te agradezco mucho que hayas podido venir con nosotros. Yo te agradezco la oportunidad, Manuel, la oportunidad de dirigirme a quienes nos ven en este podcast, de quienes nos puedan escuchar. Y solo decirte una cosa. En el 2024 hay tiro. Okay. Hay posibilidades de pelea, porque los votos de Coahuila y el Estado de México contra la coalición a coalición, la diferencia es de 1.55%. Eso no es nada, es alcanzable y hay tiro en el 2024. Muchas gracias. Muy bien, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales es AlexDMGZ. Ese es mi nombre en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muy bien, perfecto. Pues entonces te esperamos con las puertas abiertas. Esta es tu casa cuando quieras venir. Estamos a la orden y recuerden seguirnos en redes sociales como Brújula Política y en nuestro sitio web brújulapolitica.com, y seguiremos analizando porque más vale vivir en la política con una brújula que con un reloj. Muchas gracias.